Sé un buen gestor de tu vida. Ser un buen gestor de tu vida significa que no estás usando la espiritualidad para evitar ningún espacio de ti ni en tu vida. He observado que es muy común que la gente interesada en la espiritualidad la use para evitar los aspectos dolorosos, problemáticos, disfuncionales o atemorizantes de sí mismo o de sus vidas. A menudo tienen la esperanza de que si despiertan en la realidad, todas sus dificultades desaparecerán. Si bien es cierto que con el amanecer del despertar buena parte de lo que consideramos nuestros problemas desaparecen, sería equivocado asumir que haber probado el despertar resuelve automáticamente todos los aspectos difíciles o desafiantes de la vida humana. Usar la espiritualidad para evitar los aspectos difíciles de ti mismo o de tu vida cotidiana puede inhibir en gran medida el amanecer de la iluminación espiritual y ciertamente inhibirá su profundidad y estabilidad. La vía de la liberación es un modo de afrontarte a ti mismo, de afrontar tu vida completamente, sin retirarte a la negación, el juicio o el pensamiento mágico. Significa atravesar los velos de la ilusión y despertar a la verdad. Ser un buen gestor de tu vida requiere que abraces todos los aspectos de tu existencia interna y externa, agradables y desagradables. No necesitas afrontarlos todos de una vez, tan solo lo que surja en cualquier momento dado. Ofrece a cada momento la atención, la sinceridad y el compromiso que merece. Dejar de hacer esto tiene un coste más alto del que te podrías imaginar. Tu vida, la totalidad de tu vida, es tu camino hacia el despertar. Al resistirte a sus retos o no lidiar con ellos, te mantienes dormido a la realidad. Presta atención a lo que la vida está tratando de revelarte. Di sí a su gracia feroz, despiadada y amorosa. Capítulo 2. 3 ideas orientadoras. Resulta muy difícil desperdiciar tiempo y energía cuando nuestros objetivos espirituales descarrilan y entran en callejón sin salida, que tiene poca o ninguna relevancia para el despertar espiritual. Las 3 ideas orientadoras proporcionan el marco conceptual sobre el que descansa la enseñanza y orientan la mente hacia los principios claves del despertar. Estas ideas orientadoras enfocan y dan dirección a las 3 prácticas esenciales que se describen más adelante en este libro. La cuestión del ser. En la entrada del oráculo de Delfos estaban escritas las palabras «Conócete a ti mismo». Después vino Jesús, que añadió una sensación de urgencia y relevancia a la antigua idea cuando dijo: «Si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques a la luz te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que no saques a la luz te destruirá». Lo que Jesús está diciendo es que la espiritualidad es un asunto serio y tiene consecuencias. Tu vida pende precariamente de un hilo, alternando entre un estado de sonambulismo inconsciente y la iluminación espiritual, en la que mantienes los ojos abiertos. El hecho de que la mayoría de las personas no vean la vida de esta manera testifica lo profundamente dormidas y en negación que están. Entonces, ¿qué es lo que hemos de sacar a la luz? Dentro de cada una de nuestras formas reside el misterio existencial del ser. Aparte de nuestra apariencia física, personalidad, género, historia, ocupación, esperanzas y sueños, ideas, idas y venidas, hay en nosotros un inquietante silencio, un abismo de quietud, cargado de una presencia etérica. A pesar de que gestionamos todos nuestros asuntos ansiosamente y de nuestra obsesión por la trivialidad, no podemos negar por completo esta esencia fantasmal de nuestro núcleo. Y sin embargo, hacemos todo lo que podemos por evitar esta quietud, su silencio,
su vacío y radiante intimidad. Ser es eso, que altera nuestra insistencia en permanecer en el reino de nuestra desesperación secreta y adormecedora de vida. Es el picor que no podemos rascar, el susurro que no podemos negar. Ser verdaderamente no es algo dado. La mayoría de nosotros vivimos en un estado en el que nuestro ser quedó exiliado hace mucho tiempo al reino de la sombra de nuestra angustia silenciosa. A veces ser se abre paso a través del tejido de nuestra inconsciencia para recordarnos que no estamos viviendo la vida que podríamos vivir, la vida que realmente importa. En otros momentos, ser se retira al trasfondo, esperando silenciosamente que le dediquemos nuestra atención. Pero no te equivoques, tu ser, es el asunto central de la vida. Permanecer inconsciente de ser es estar atrapado en un erial de conflicto, lucha y temor creado por el ego, y que parece lo habitual solo porque nos han lavado el cerebro, generando en nosotros un estado de descreimiento en el que consideramos normal y razonable una chocante cantidad de odio, deshonestidad, ignorancia y avaricia. Pero estos estados no son razonables, ni siquiera están cerca de serlo. De hecho, nada podría ser menos razonable e irreal que lo que nosotros, los seres humanos, llamamos realidad. Al aferrarnos a lo que sabemos y creemos, el movimiento de nuestro pensamiento e imaginación condicionados nos mantienen cautivos, haciéndonos creer en todo momento que somos perfectamente racionales y sensatos. Por lo tanto, continuamos justificando la realidad que nos causa y que causa a otros cantidades inconmensurables de dolor y sufrimiento. En el fondo, todos sospechamos que nos equivocamos de plano en nuestra manera de percibir la vida, pero nos esforzamos muchísimo, por no darnos cuenta de ello. Y nuestra manera de seguir ciegos a nuestro pavoroso estado es una negación obsesiva y patológica del ser, como si nos fuera a sobrevenir algún destino terrible si afrontáramos la pura luz de la verdad, y si pusiéramos de manifiesto nuestro temeroso apego a la ilusión. Dentro de la dimensión de ser, la verdad se revela a sí misma. No la verdad de las matemáticas o de la química, de la filosofía o de la historia, sino la verdad que empieza a revelarse en esos momentos serenos en los que de repente la rutina ordinaria de la vida se hace transparente a un significado y significación sublimes y desconocidos hasta entonces. Estos encuentros vitales e inesperados del ser indican una verdad situada justo debajo del tejido de nuestras vidas cotidianas y nos recuerdan que la vida a la que nos aferramos podría ser más disparatada de la que nosotros hayamos imaginado y que hay una realidad capaz de destrañar el misterio de nuestras vidas si nos sometemos a su riguroso orden de dejar atrás nuestro temeroso compromiso con la seguridad y la existencia tal como la hemos conocido. Todos nacemos con el ser velado por la oscuridad. Podemos reconocer la transparencia de ser brillando en los ojos de un niño, pero ese ser no es consciente de sí mismo. Está velado por la ausencia de autoconciencia. Los niños viven en un mundo mágico de ser inconsciente, mientras que los adultos vivimos en un mundo de separación egocéntrica y negación del ser. Rectificar y restaurar el ser a su verdadero dominio y soberanía es lo que permite el despertar espiritual. Esta cuestión de ser lo es todo. Nada puede ser más importante ni tener más consecuencias. No hay nada en lo que las apuestas sean más altas. Permanecer inconsciente de ser es seguir dormidos a nuestra propia realidad y por lo tanto dormimos a la realidad en general. La elección es simple.
despierta al hecho de ser o duerme un sueño sin fin. El falso yo. El falso yo crece por ser inconscientes. Es una amalgama de muchos yoes fragmentados, inexistentes, vacuos, y tenuemente ligados por una fachada de normalidad. Es una casa dividida, construida sobre cimientos imaginarios, un pájaro con alas rotas que no puede volar. El falso yo es la mayor barrera, todas las barreras son imaginarias por supuesto, a la realización de nuestra verdadera identidad, el ser universal. En esencia, el falso yo es un proceso psicológico que ocurre en la mente que organiza, traduce y da sentido. En muchos casos, falta de sentido a todos los datos procedentes de los sentidos. Cuando este proceso psicológico se mezcla con el movimiento autorreflexivo de la conciencia, produce un sentido del yo. A continuación, este sentido del yo impregna la conciencia como una especie de perfume que lleva a la mente a confundir lo que en realidad es un proceso psicológico con una entidad separada llamada yo. Esta conclusión equivocada, que eres un yo distinto y separado, seduce muy temprano y de manera que más o menos automáticamente se vuelve inconsciente. Al identificarse con un nombre particular asociado con un cuerpo y a una mente particular, el yo comienza el proceso de crear la identidad separada. Añade a lo anterior una compleja combinación de ideas, creencias y opiniones, junto con algunos recuerdos selectivos y a menudo dolorosos que crean un pasado con el cual identificarse, y añade la cruda energía emocional que se necesita para mantenerlo, todo de una pieza. Y antes de que puedas darte cuenta, ya tienes un yo muy convincente, aunque dividido. Esto no implica que en el desarrollo del ser humano el falso yo no tenga su propósito ni uso. Simplemente estamos diciendo que fuera de la mente no tiene ninguna existencia en absoluta. El yo se desarrolla para que puedas adquirir una saludable sensación de individuación y autonomía que te ayude a navegar por la vida de un modo que te conduzca a tu supervivencia y bienestar. El problema es que son pocos los que llegan a desarrollar una verdadera autonomía psicológica, e incluso a quienes lo consiguen, el falso yo les mantiene tan en trance que nunca imaginan su naturaleza ilusoria ni lo que está más allá. Pero una vez que se desarrolla la verdadera autonomía, ya no se necesita el yo. Del mismo modo que cuando se alcanza la edad adulta, ya no se necesita la infancia. No obstante, tal vez sea más preciso decir que lo que verdaderamente es importante es la autonomía y que, en esencia, el falso yo es un subproducto imaginario del mecanismo autorreflexivo de la conciencia identificándose con el incesante movimiento del pensamiento condicionado. El problema es que el yo del que estabas convencido de que era tu verdadero yo es un fantasma que solo existe como una abstracción de la mente, animada por la conflictiva energía emocional de separación. Tiene aproximadamente el mismo grado de realidad que un sueño por la noche, y cuando dejas de traerlo a la existencia con tu pensamiento, no tiene ninguna existencia en absoluto. Por eso es falso, lo que nos remite a la pregunta: ¿quién o qué es real en ti? En el núcleo del falso yo hay un vacío derivado de un alejamiento esencial de tu propia divinidad. Bien por desarrollo natural, por desesperación o simplemente por sucumbir al trance del mundo con todas sus máscaras de engaño y la dura existencia de adaptarse a su locura. El falso yo orbita en torno al abismo vacuo de su núcleo, en un silencio aterrorizante ante la amenaza de caer en el olvido sin nombre ni rostro. El falso yo es al mismo tiempo un obstáculo y una puerta que debes atravesar para despertar a la dimensión del ser. A medida que atraviesas el vacío del yo, la identificación con él muere temporal o permanentemente.
y te revelas o renaces como presencia. La presencia no es un yo en el sentido convencional. No tiene contorno ni forma, no tiene edad ni sexo. Es una expresión del ser universal. Es la sustancia uniforme de la existencia. La presencia no está sujeta al nacimiento o a la muerte. No pertenece al mundo de las cosas. Es la luz y la irradiación de la conciencia en la que surgen y desaparecen mundos enteros. Del mismo modo que la presencia es una expresión del ser, ser también es una expresión del infinito. El infinito es la realidad última, más allá de todas las conceptualizaciones y experiencias. Es el fundamento último de todo ser, de toda existencia, de todas las dimensiones, percepciones. Trasciende todas las categorías, todas las descripciones, todas las imaginaciones. Está más allá del ego, del yo, de la presencia, de ser y de no ser, y de la unicidad, pero tampoco es diferente de los anteriores, ni concebible ni experimentable. El infinito se produce a sí mismo a través del simple aprecio intuitivo que tiene por sí mismo en cada aspecto de sí mismo. Por tanto, lo único que realiza el infinito es el infinito. Y solo tal realización pone fin a nuestra inquieta búsqueda mental de Dios, de la verdad y de significado. El estado onírico. En la naturaleza de todos los sueños está el hecho de que los personajes que los pueblan se hallan tan ocupados siendo, personajes, que lo que queda fuera del estado onírico se les escapa. De hecho, la idea misma de que hay un fuera del estado de sueño de lo que ellos consideran real y significativo es un sueño. Es algo que rara vez consideran, al menos hasta que su sueño se convierte en una horrible pesadilla. E incluso entonces muy pocos dejan entrar lo único que puede salvarles del sueño interminable. Muchos están tan atados y ligados a sí mismos que no pueden dejar de correr de aquí para allá una y otra vez. Siempre buscando algo más, algo diferente o mejor, no pueden ver que no llegan a ninguna parte. Y no llegan a ninguna parte cada vez más rápido y de manera cada vez más ingeniosa. ¿Quiénes son? Mucho me temo que somos nosotros mismos. El mayor sueño que podemos tener es olvidar de que estamos soñando, perdidos en el mundo de juicios, creencias, opiniones imaginadas por nuestra mente. Estamos literalmente atrapados en el sueño. Para algunos es una pesadilla, para otros un indulto temporal en algún cielo imaginario. Para la mayoría es algo intermedio. Pero, independientemente del estatus actual de tu sueño, un día, cuando menos te lo esperes, todo llegará a su fin. De repente, el guión de tu vida cambiará o acabará, y te sentirás desorientado, preguntándote ¿qué ha ocurrido y a dónde se ha ido todo? Estos cambios abruptos de dirección y de textura de nuestras vidas son una de las pocas certezas existenciales, pero seguimos creyendo que lo que pensamos de la vida sigue teniendo algo que ver con su realidad. Estamos tan ocupados y obsesionados con nuestros pensamientos incesantes sobre todo tipo de cosas y personas que las confundimos con nuestros pensamientos sobre ella. Esta tendencia a considerar nuestros pensamientos como la realidad es lo que mantiene intacto el estado de sueño y lo que nos mantiene atrapados en su dominio de lucha e inconsciencia. Para muchos, la idea de que lo que es más real más real que todas sus creencias y sus opiniones sobre ello resulta difícil de creer. Así son las cosas cuando estás atrapado en un sueño. Para ti, tu sueño es real porque todos tus pensamientos confirman que lo es. Pero lo que es más real
que 1000 pensamientos sobre cómo deberían ser las cosas. La vida no se adaptará ni a la historia que te cuentes sobre ella, ni a la interpretación que hagas de ella. Si crees un solo pensamiento que vaya en sentido contrario, al mismo modo en que son o han sido las cosas, sufrirás. En esto no hay excepciones. Ahora bien, lo anterior no significa que debes tener ningún pensamiento fuera de lo que es. Solo significa que lo que es la realidad ahora. Si piensas que las personas deberían ser amables unas con otras, entonces sé amable, pero cuando proyectes esa creencia sobre la gente y el mundo que te rodea como si fuese una realidad objetiva, o, todavía peor, como si su deber fuera ser amables contigo, tú estás poniendo afuera, te estás oponiendo a lo que es, y sin duda eso te conllevará al sufrimiento. Ahora imagina un mundo con miles de millones de personas. Cada una de ellas tiene innumerables ideas y creencias y opiniones que cree ciertas. Y cada una tiene distintas ideas, creencias y opiniones que cree absolutamente ciertas. Todas van caminando por ahí el mismo mundo externo. Pero internamente cada uno vive en un mundo diferente, en un sueño despierto diferente. Es pues de extrañar que nos cueste llevarnos bien. Para añadir más complejidad a esa volátil mezcla, consideremos el hecho de que también existen estados de sueños colectivos, en los que las personas que tienen sueños personales similares se juntan a formar estados oníricos generales. Estos hechizos son todavía más difíciles de romper, porque los sueños colectivos existen dentro de una realidad consensuada o acordada. En otras palabras, debe ser cierto porque todos creemos que lo es. Este es el estado de la humanidad y la realidad del ser universal, tu ser, todo ser, permanece exiliada en el olvido de la inconsciencia.